42. Relación ética entre lo interior y lo exterior. 1 de octubre del 80 a 5 de octubre del 80. Y llegamos en nuestro análisis a la tercera parte del enunciado de Cristo en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 27 y 28. La primera parte era: habéis oído que fue dicho no adulterarás. La segunda: pero yo les digo que todo el que mire a una mujer deseándola, está gramaticalmente unido a la tercera. Ya adulteró con ella en su corazón. El método aplicado, que es el de dividir y romper el enunciado de Cristo en tres partes que se suceden, puede parecer artificioso. Sin embargo, cuando buscamos el sentido ético de todo el enunciado en su totalidad, puede ser precisamente útil la división del texto empleada por nosotros, con tal de que no se aplique solo de manera disyuntiva, sino conjuntiva. Y es lo que intentamos hacer. Cada una de las distintas partes tiene un contenido propio y connotaciones que le son específicas, y es precisamente lo que queremos poner de relieve mediante la división del texto, pero al mismo tiempo se advierte que cada una de las partes se explica en relación, digamos, directa con las otras. Esto se refiere, en primer lugar, a los principales elementos semánticos mediante los cuales el enunciado constituye un conjunto. He aquí estos elementos: cometer adulterio, desear, cometer adulterio en el cuerpo, cometer adulterio en el corazón. Resultaría especialmente difícil establecer el sentido ético del desear sin el elemento indicado aquí últimamente, y esto es el sentido ético del desear. Así que el adulterio en el corazón es también el sentido principal. El análisis precedente ya tuvo en consideración, de cierta manera, este elemento, y sin embargo, una comprensión más plena del miembro cometer adulterio en el corazón solo es posible después de un adecuado análisis. Como ya hemos aludido al comienzo, aquí se trata de establecer el sentido ético. El enunciado de Cristo en Mateo 5, 27 y 28 toma origen del mandamiento de no adulterarás para mostrar cómo es preciso entenderlo y así ponerlo en práctica. Y a fin de que abunde en la justicia que Dios ya había querido como un legislador, y a fin de que abunde en mayor medida de la que le resultaba de la interpretación y de la casuística de los doctores del Antiguo Testamento, si las palabras de Cristo en este sentido tienden a construir el nuevo etos y basándose en el mismo mandamiento, el camino para esto pasa a través del descubrimiento de los valores que se habían perdido en la comprensión general veterotestamentaria y en la aplicación de este mandamiento, entonces, desde este punto de vista, es significativa también la formulación del texto de Mateo 5, 27 y 28. El mandamiento de no adulterarás está formulado como una prohibición que excluye de modo categórico un determinado mal moral. Y es sabido que la misma ley del Decálogo, además de la prohibición de no adulterar, comprende también la prohibición de no desear a la mujer del prójimo. Esto está en el Éxodo 20, 14 y en el 17. Y en el Deuteronomio 5 del 18 al 21, Cristo no hace vana una prohibición respecto a la otra, aun cuando así hable de deseo, sino que tiende a una clarificación más profunda del adulterio. Y es significativo que después de haber citado la prohibición de no adulterarás como conocida a los oyentes, a continuación, en el curso de su enunciado, cambie su estilo y la estructura lógica de regulativa en un narrativo afirmativo. Cuando dice que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón, describe así un hecho interior cuya realidad puede comprender fácilmente todos los oyentes. Al mismo tiempo, a través del hecho así descrito y calificado, indica cómo es preciso entender y poner en práctica el mandamiento de no adulterarás para que lleve a la justicia que es querida por el legislador. Y de este modo hemos llegado a la expresión del adúltero en el corazón. Expresión clave, como parece, para entender su justo sentido ético. Y esta expresión es, al mismo tiempo, la fuente principal para revelar los valores esenciales del nuevo etos, el etos del Sermón de la Montaña. Como sucede frecuentemente en el Evangelio, también aquí volvemos a encontrar una cierta paradoja. En efecto, ¿cómo puede darse el adulterio sin cometer adulterio? Es decir,
sin que haya el acto exterior que permita individualizar el acto prohibido por la ley, y hemos visto cuánto se interesaba la casuística de los doctores de la ley para precisar este problema, pero aún independientemente de la casuística, parece evidente que el adulterio solo puede ser individualizado en la carne. Y esto es cuando los dos, como hombre y mujer, que se unen entre sí de un modo que se conviertan en una sola carne, descrito en el Génesis 2:24, no son cónyuges legales como esposo y esposa, y por lo tanto, ¿qué significado podría tener el adulterio cometido en el corazón? ¿Acaso no se trata de una expresión solo metafórica empleada por el maestro para realizar el estado pecaminoso de la concupiscencia? Si admitiésemos esta lectura semántica del enunciado de Cristo en Mateo 5, 27 y 28, sería necesario reflexionar profundamente sobre las consecuencias éticas que se derivarían de ella, es decir, sobre las conclusiones acerca de la regularidad ética del comportamiento. El adulterio tiene lugar cuando el hombre y la mujer, que se unen entre sí de un modo que se conviertan en una sola carne, descrito en el Génesis 2:24, y esto es de la manera propia de los cónyuges que no son cónyuges legales. Así, la individualización del adulterio como pecado cometido en el cuerpo está unida estrecha y exclusivamente al acto exterior, a la convivencia conyugal, que se refiere también al estado reconocido por la sociedad de las personas que actúan así. En el caso en cuestión, este estado es impropio y no autoriza a tal acto. De aquí precisamente es la denominación de adulterio. Pasando a la segunda parte del enunciado de Cristo, esto es, a aquella en la que comienza a configurarse el nuevo etos, sería necesario entender la expresión de todo el que mira a una mujer deseándola, en relación exclusiva a las personas según su estado civil. Es decir, reconocido por la sociedad, ya sean o no cónyuges. Aquí comienzan a multiplicarse las interrogantes, porque no puede crear dudas el hecho de que Cristo indique el estado pecaminoso del acto interior de la concupiscencia manifestada a través de la mirada dirigida a toda mujer que no sea la esposa de aquel que la mire de ese modo. Por tanto, podemos e incluso debemos preguntarnos si con la misma expresión Cristo admite y comprueba esta mirada y este acto interior de la concupiscencia dirigido a la mujer que es esposa del hombre que así la mira. A favor de la respuesta afirmativa a esta pregunta parece estar la siguiente premisa lógica. En el caso en cuestión, ¿puede cometer el adulterio en el corazón solamente el hombre que es un sujeto potencial del adulterio en la carne? Dado que este sujeto no puede ser el hombre que sea el esposo, con relación a la propia legítima esposa, el adulterio en el corazón no podría referirse a él, pero puede culparse de todo esto a otro hombre. Si es el esposo, él no puede cometerlo con relación a su propia esposa. Solo él tiene el derecho exclusivo de desear y de mirar así con concupiscencia a la mujer que es su esposa. Jamás se podrá decir que por motivos de ese acto interior, él merezca ser acusado del adulterio cometido en el corazón. Si en virtud del matrimonio tiene ese derecho de unirse con su esposa, de modo que los dos serán una sola carne, este acto nunca podrá ser llamado adulterio. Análogamente no puede ser definido como adulterio cometido en el corazón, el acto interior del deseo, del que trata el Sermón de la Montaña. Esta interpretación de las palabras de Cristo en Mateo 5, 27 y 28 parece corresponder a la lógica del Decálogo, en el cual, además del mandamiento de no adulterarás, que es el sexto, está también el mandamiento de no desear a la mujer de tu prójimo, que es el noveno. Además, el razonamiento que se ha hecho en su apoyo tiene todas las características de la corrección objetiva y de la exactitud, y no obstante queda fundamentalmente aún la duda de que si este razonamiento tiene en cuenta todos los aspectos de la revelación, además de la teología del cuerpo que deben ser considerados sobre todo cuando queremos comprender las palabras de Cristo. Hemos visto anteriormente ya cuál es el peso específico de esta locución y cuán ricas son las implicaciones antropológicas y teológicas de la única frase de la que Cristo se refiere al origen, que está en Mateo 19:8. Y las implicaciones antropológicas y teológicas del enunciado del Sermón de la Montaña, en el que Cristo se remite al corazón humano, le confieren al enunciado mismo también un peso específico propio y a la vez determinan su coherencia en el conjunto de la enseñanza evangélica, y por esto debemos admitir que la interpretación presentada arriba, con toda su objetividad y concretismo y precisión lógica, requiere una cierta ampliación y sobre todo una profundización.
Debemos recordar que la apelación al corazón humano, expresada quizás de un modo paradójico en Mateo 5, 27 y 28, proviene de aquel que conocía lo que en el hombre había, y esto está en Juan 2:25, y sus palabras confirman los mandamientos del Decálogo, y no solo el sexto, sino también el noveno, al mismo tiempo expresan ese conocimiento sobre el hombre que, como hemos puesto de relieve en otra parte, nos permite unir la conciencia del estado pecaminoso humano con la perspectiva de la redención del cuerpo, que se menciona en Romanos 8:23. Y precisamente este conocimiento está en las bases del nuevo etos que emerge de las palabras del Sermón de la Montaña. Teniendo en consideración así todo esto, podemos concluir que, como al entender el adulterio en la carne, Cristo así somete a crítica la interpretación errónea y unilateral del adulterio que deriva de la falta de observar la monogamia, y esto es el matrimonio entendido como la alianza indefectible de las personas. Así también, al entender el adulterio en el corazón, Cristo toma en consideración no solo el estado real jurídico del hombre y de la mujer en cuestión, sino que Cristo hace depender la valoración moral del deseo, sobre todo de la misma dignidad personal del hombre y de la mujer. Y esto tiene su importancia tanto cuando se trata de personas que no son casadas, como, y quizás todavía más, cuando sí son cónyuges como esposo y esposa. Desde este punto de vista, nos va a convenir completar el análisis de las palabras del Sermón de la Montaña, y lo vamos a hacer en el próximo capítulo.